¿Alguna duda, chicos, de si curva circular compuesta? Ya no sé si ya hicieron algunos. O, bueno, como les dije, solo es dos curvas circulares simples, ¿no? ¿Se me escucha, no? ¿O se está viendo la pantalla? Sí, Ya. Entonces, vamos a empezar con el tema de curva espiral de transición. Esta curva, su desarrollo es muy largo, mm, muy largo, y pero es repetitivo, ¿ya? O sea, no es nada complicado. Es como hacer solo un paso varias veces, nada más, ¿ya? Entonces empecemos. La curva espiral de transición. En un principio, ustedes, como les dije, tienen lo que es una curva circular, ¿ya? Tienen una curva circular por acá arriba, ¿no ve? Una curva circular simple. Pero al tener esta curva y al ver que este ángulo es demasiado grande, ¿no ve? Entonces esta curva no nos da la visibilidad que nosotros necesitamos, ¿ya? Porque el ángulo es muy grande, entonces es un ángulo muy cerrado. ¿Listo? O sea, el ángulo entre estas dos rectas es muy cerrado, ¿no ve? Entonces, para lo cual, entonces esta curva nos va a salir una curva, pero muy pequeña, pero lo cual no nos va a dar esa visibilidad que vienen vehículos de ambos lados, ¿no? No lo vamos a poder ver. Entonces, ¿qué se hace? En esos casos, es cuando se diseña la curva espiral de transición, ¿ya? La curva espiral de transición. Eh, ¿Que consiste en qué? En que consiste en esta curva circular simple, desplazarla, ¿ya? Desplazarla a una distancia, ah, como ven acá, es esta amarilla que está acá, ¿no ven? La he desplazado, pero solo hemos tomado un fragmento de la curva circular simple y después hemos puesto estas dos curvas, ¿no ven? Que están prolongándose hacia la recta, que esas son las espirales de transición, ¿ya? Esas son las espirales de transición. La del centro sigue siendo solo un fragmento de la curva espiral simple. Esto lo hacemos para que tengamos más visibilidad. Como ven, ha empezado a ponerse más grande la curva, entonces miren que ya desde acá, desde el punto A, ya se puede ver qué vehículo está por acá, ¿no ven? De igual manera de este lado. Entonces, ese es el criterio para diseñar una curva espiral de transición, ¿ya? Cuando este ángulo es muy grande, entonces este ángulo es muy cerrado, entonces es necesario hacer este ángulo, porque su curvita va a estar acá arribita. Incluso acá le he dibujado yo mi curva mm, lo he dibujado muy plana, ¿no? ¿Ve? Tendría que ser una curva de sentido, algo así. A ver, vamos a hacerlo bien. Algo así, ¿no ve? Entonces, sería muy pequeñito incluso, ¿ya? Cuando el ángulo es grande, el ángulo de deflexión es grande, la curva nos sale muy pequeñita. También depende del radio, pero no ve el radio que se estén adoptando. Ya. Bueno, entonces, continuando. Para calcular lo que es una espiral de transición, lo único que se necesita son estos datos. La velocidad específica que ya tienen, el ancho del carril, que es el A, ¿no? El ancho del carril, eso ya es dato, 3.5, ese dato van a utilizar. Según el ingeniero, ustedes ya han debido avanzar cuál es el ancho del carril mínimo y máximo, ¿no ven? El máximo es 3.65 y el mínimo es 2.5, aunque ya no se diseña con 2.5, ¿no ven? El peralte máximo. El peralte máximo se refiere al, bueno, ya también tienen de dato, con 7%. Ustedes ya lo hemos calculado con la curva circular simple, ¿no ven? El peralte, ya tenemos ese datito, que depende de la velocidad, ¿no ven? La berma es de 0,5. La berma de 0,5 metros. Eso también es otro dato, ¿ya? También vamos a utilizar. Dato. Son nuevos datos que le estoy dando a estos otros dos, ya lo conocen. La longitud, la distancia del punto A al punto PI, ya saben que esa longitud es de 300 metros, ¿no ve? Como lo hemos estado tomando. Listo. Mm, Tienen lo que es el radio que están adoptando en la curva circular simple, ¿ya? Como les digo, esta es solo una forma de que
de que su curva circular simple quede mejor diseñada, ¿ya? Para que pueda tener mejor visibilidad, nada más, ¿ya? Es decir, que su radio que se han adoptado en la curva circular simple, ese es el que se utiliza nomás, o sea, no se cambia ese valor, ¿listo? El ángulo de deflexión ya lo tienen acá, 68 igual de la curva circular simple nomás, ¿no ven? El ángulo de deflexión está en radianes, eso no se utiliza, pero la cuerda de 10 metros, eso también ese dato igual ya lo tienen, ya lo han calculado la curva circular simple, ya saben qué cuerda se utiliza, ¿no ven? Todo, no, luego, todos los datos son de curva circular simple, nada cambia, solo se aumentó la berma y el ancho de carril, porque esos datos vamos a necesitar para el cálculo. ¿Listo? ¿Qué elementos tiene lo que es la curva espiral de transición? Tenemos este punto T, donde empieza lo que es donde empieza la curva, que es la tangente espiral, ¿no ve? Tangente espiral. Luego venimos al otro punto donde está empezando el fragmento de la curva circular simple, que es la espiral circular, terminando en la circular espiral y terminando en la espiral tangente, ¿no ve? Todo ese recorrido está haciendo. Ahora, ¿qué otros datos tenemos? Miren, acá está LE, dicen, ¿no ve? LE es la longitud de espiral, ¿ya? La longitud de espiral, como les decía, la longitud de espiral. LC, la longitud de la curva. Pero ahora solo es de este fragmentito, eso vamos a calcularlo igual, ¿ya? Ahora es LC, el fragmentito, ya no es del punto PC al punto PT, ya no. ¿Listo? Entonces otra nueva longitud, esa longitud ya no va a ser la misma que hemos calculado anteriormente. Ya. ¿Alguna duda que tengan de esto, lo que les he explicado? ¿Algo que no hayan entendido? Como ven, la tangente igual se ha alargado hasta el punto T, ¿no ven? La tangente espiral es ahora. ¿Algo que no hayan entendido de acá, del gráfico? Bueno, empecemos con el cálculo. Empezamos con lo que es el cálculo de los criterios, ¿ya? Necesitamos calcular, el primer dato que vamos a calcular es esta longitud de espiral. ¿Listo? Esta longitud de espiral. Para calcular la longitud de espiral vamos a necesitar varios criterios del cual vamos a sacar, como un promedio vamos a sacar. ¿Listo? Empecemos. Por cierto, en el examen el ingeniero les dice qué criterios utilizar, no les dice toditos. Ahorita vamos a avanzar como unos 5 o 6 criterios. A ver, sí, son como 6. 6, 6, no, 5 criterios. ¿Ya? Vamos a avanzar con 5 criterios, pero en el examen el ingeniero les da solo uno o dos criterios, ¿ya? Para que ustedes calculen. Bueno. Empezando con el cálculo. Tenemos el criterio de la variación centrífuga. Este de acá, ¿no ve? Criterio de la variación centrífuga. Como ven, esta es la ecuación. Esta es la ecuación. ¿Y qué estoy haciendo? Solo reemplazar datos. La velocidad específica de 50. Ya tenemos ese valor. La velocidad específica al cuadrado, 50 al cuadrado nada más. El radio de 20. El peralte de 0.07. El J, miren que acá hay un J, ¿no ve? Estoy tomando de 0,7. Ese J es un coeficiente que está en el formulario, ¿ya? Yo se los he puesto. A ver, vamos a poner. Acá está. En su formulario está todo, chicos. No hay nada que les falte, ¿ya? Con este formulario pueden dar su examen tranquilamente. No sé si quieren aumentar algunas cositas, pueden hacerlo. Creo que no está la ecuación de distancia, digo, para hallar coordenadas, pero eso es sencillo igual, ¿no? Es difícil de acordarse. Ya. Curva circular compuesta, que es la espiral, ¿no ve? Es la curva circular espiral. Estas son las ecuaciones. Miren el criterio de la variación centrífuga. Aquí están los criterios. El primer criterio, este es el segundo criterio de transición de Peralte. El tercero, que es de percepción y estética. El cuarto, que es de espiral de transición, ¿ya? ¿Por qué les dije 5? Porque estética y percepción son distintos, ¿ya? Estética también lo llaman como apariencia, ¿listo? Aquí está la tablita de aceleración centrífuga, el J, ¿ya? Como ven, para las distintas velocidades tenemos coeficientes.
Entonces, como de nosotros nuestra velocidad específica es de 50, como ven, tenemos un coeficiente de 0,7, ¿ya? En el formulario está. Listo, entonces volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, al tener esos datos, ustedes solo los reemplazan y les da el valor. ¿No ve? Les da el valor de 28.916, con 3 decimales siempre. Siguiente, el criterio de transición de Peralta. De igual manera, la ecuación es LE mayor o igual a por E por dividido entre M. ¿No ven? A, que es el ancho del carril, que es de 3.5. El E, que es el peralte, que se lo pone en porcentaje, ojito ahí. El M, que es el valor de la... Ahorita les digo. También es en su formulario. ¿Está más abajo? Sí, acá abajo. Aquí está. Es de la pendiente relativa de los bordes, ¿ya? El M. También depende de lo que es la velocidad específica. Ustedes tienen el valor de 50 y ven con que el valor de la pendiente relativa a los bordes, a los bordes igual, es de 0,77, ¿no ve? La máxima dice 0,77 y la mínima es 0,1 del carril. ¿Listo? Para todos los casos. Entonces, teniendo esos datos, calculamos para los dos, ¿ya? Tanto para el mínimo y tanto para el máximo. Un momentito. Ya. Para el mínimo teníamos 0,35. ¿Cómo hemos calculado 0,35? 0,1 del carril, porque es el mínimo, ¿no ve? 0,1 del carril, o sea, 0,1 de 3,5 es 0,35. ¿Ya? 0,35. El máximo hemos dicho que era 0,77 según la tablita, ¿no ven? Entonces reemplazamos esos valores, nada más. El mínimo, con el mínimo nos salió 70 metros. Reemplazando este valor de M, ¿no ven? Reemplazando, sale 70 metros. Reemplazando el otro valor, nos sale 31.818 metros. Ya tenemos esos valores. Ahora, pasemos al otro criterio de percepción y estética. Percepción y estética. Son ecuaciones fáciles, ¿no ven? 6 por el radio, ya está. Raíz de 6 por el radio. El otro radio dividido entre 9. Ya está, ya tienen los dos valores. El otro, criterio para calcular la longitud máxima, ¿no? De la longitud máxima. Es de 1.21 por el radio. Y ya tienen el otro criterio. Ya está. Lo que usualmente el ingeniero les pide son estos dos, los dos primeritos. ¿Ya? Esos dos primeritos les pide el ingeniero. Ahora, como pueden ver, en nuestros criterios tenemos lo que están en naranjadito y en azules, ¿no ve? Es decir, el valor de la longitud de espiral tiene que ser, o sea, tiene que estar entre estos rangos. Estos son menor igual y estos son mayor igual. Entonces, entre esos rangos va a estar lo que es nuestra longitud de espiral. La longitud de espiral mínima, ¿no ve? Aquí ponemos todos los que están en naranjadito, ¿ya? En una columna, todos los que están en naranjadito. Y en la otra, los que están en azul, ¿ya? ¿Por qué se coloca así los valores? Porque ya saben que no puede superar, ¿no ve? Dice que LE tiene que ser menor a 70, ¿no ve? Entonces tiene que estar entre 70, o sea, menores a 70. Y acá dice que LE es mayor a 28, entonces tiene que estar entre un rango medio mayor, ¿no ve? Entonces por eso se le pone el 28 en este lado y los azules a este lado, ¿no ve? Entonces tiene que estar en un punto medio, dicen, ¿no ve? La longitud de espiral. Y ahora de acá, al tener ya la tablita, vemos el valor máximo acá, el valor máximo, ¿listo? El valor máximo lo ponemos y el valor mínimo acá, 70. ¿Ya? Estamos tomando esos valores. De entre 31.818 y 70, ya tenemos ese rango para poder asumir lo que es la longitud de espiral. ¿Listo? Ustedes asumen ese valor, ya sea 40, 50, 60, hasta 70 pueden asumirse. ¿Listo? Este valor en el examen es muy arbitrario, ¿no ve? Es decir, que el ingeniero no les dice cuál deben usar, qué valor deben usar. Por lo tanto, en el examen usen el valor máximo, ¿listo? El valor máximo. Miren que en el ejercicio se está usando un valor intermedio, que es el 60, pero en el examen siempre usen el máximo, para que toditos coincidan con el mismo resultado.
porque que ustedes tomen 50, otro tome 40, otro tome 60, otro tome 70, eso ya hace variar el resultado, ya chicos. Entonces, mejor es que tomen toditos con 70. El ingeniero creo que también con 70 lo calcula, con el valor máximo. ¿Ya? ¿Alguna duda de los criterios? Hasta ahí es el criterio de longitud de espiral. Esos criterios nomás los resuelven y calculan el valor, nada más. ¿Alguna duda, chicos? Disculpa, sí, el valor dijo 70, ¿no? No directamente. Sí, en el examen asúmanse el valor máximo, ¿no ve? El valor máximo que puede llegar a su longitud de espiral. En su proyecto, ustedes asúmanse, no hay problema. En el proyecto, ustedes asúmanse el valor, o sea, entre este rango. Ya. Ahora, pasemos a los elementos geométricos. Como les dije, la espiral de transición igual tiene sus elementos geométricos, ¿ya? Acá están los elementos geométricos de la curva. El parámetro de la espiral, tiene el ángulo de deflexión, tiene el otro ángulo de deflexión de la espiral, el ángulo de deflexión de la curva circular. Miren que están diferentes sus nomenclaturas. Es θ e del ángulo de deflexión de la espiral, dicen, ¿no ve? El delta c es el ángulo de deflexión de la curva circular, o sea, de ese pequeño fragmentito, ¿ya? No es como todo ya también el ángulo, ¿no? Ahora es uno pequeñito nada más. Ahora. También tenemos lo que son las coordenadas cartesianas, tenemos la tangente espiral, la externa de la espiral, la tangente larga, la tangente corta. Tenemos lo que son las coordenadas cartesianas de la curva circular de transición. Estas son de la curva circular, ¿ya? Chicos, de la circular. Estas de acá arriba son de la espiral, ¿ya? De la espiral. Ah, no, estas son de la espiral circular. Esta aquí arriba, primeritas. Sí, estas son las primeras. Con eso nos vamos a pasar. Ahorita vamos a explicarle eso, ¿ya? Y aquí están todos los parámetros, igual, digo todos los elementos. Lo que es la longitud de la curva y la longitud de la curva arcogrado, cuadragrado, ¿no ven? Los dos elementos. Hasta acá tienen que llegar para tener su longitud de la curva. Eso es necesario. ¿Listo? Ahora sí. Como ven, ahí están los elementos y los mismos elementos están resueltos acá. Tenemos todos los datos. Tenemos la longitud de espiral que nos hemos asumido de 60. Acá arriba, ¿no? Nos hemos asumido 60. Ahí está, 60, radio de 90 y calcula. Lo mismo acá. El ángulo de deflexión de la espiral. Aquí tienen la longitud de espiral de 60. Digo, sí, de 60. El radio de la curva de 90. Y les sale lo que es el dato de la espiral. Ángulo de deflexión de la espiral. En radianes. Perdón. Ustedes tienen que tener este ángulo en grados y en radianes, ¿ya? Tanto en grados como en radianes. ¿Y cómo lo convierten estos grados a radianes? Solo multiplicándole por pi sobre 180. ¿Ya? Por pi sobre 180 y ya tienen esos radianes. Ya, ahora el siguiente dato es el ángulo central de la curva circular, este de acá, el ángulo de deflexión, es decir, el nuevo ángulo que vamos a utilizar para nuestra curva circular simple. De igual manera tiene que estar en sus grados y en sus radianes, ¿ya? Este angulito tiene que estar en grados, ¿ya? Para que lo reemplacen. Este angulito está en grados, no está en radianes. El único lugar, en su formulario igual dice, tiene esa facilidad para que no se olviden. Mire, dice, ojo, solo estos dos casos, el ángulo de deflexión tiene que estar en radianes, ¿ya? Solo en las coordenadas. Para el cálculo de coordenadas es el único lugar donde tiene que estar en radianes, el ángulo de deflexión de la espiral, ¿ya? Entonces, calcula. Ponen lo que es la longitud de espiral, 60, 60. El ángulo de deflexión ya lo calcularon más atrasito y lo reemplazan. Y todo lo demás ya son coeficientes. Y les da sus coordenadas en metros, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora el siguiente dato. Las coordenadas cartesianas del punto PC desplazado. Como les dije, teníamos que desplazar, ¿no ve? La curva. Entonces lo desplazamos de esta manera. Ya tienen también las ecuaciones. El YC, que es la coordenada de acá, ¿no ve?
la coordenada YC, menos el radio tienen, el ángulo de deflexión tienen, y ya está, obtienen su valor. La coordenada en XC ya lo tienen acá, el radio lo tienen, el ángulo de deflexión lo tienen, y solo reemplazan y hallan el valor. Listo. Para la tangente espiral de la curva, tangente de la curva espiral, ¿no ve? El K ya lo tienen. Acá está, el K. El R también lo tienen, es el radio. El P igual, aquí está el P. Y el ángulo de deflexión sobre 2. Miren que acá dice el ángulo de deflexión. No se confundan con este de acá. No se confundan con este de acá. El ángulo de deflexión es el ángulo, bueno, ese ángulo de deflexión, como no ven que tiene una C, entonces es el total, ya es el total, ese de acá, el grandote. ¿Listo? Ese es su ángulo de deflexión. Ya, listo. Ahí está, lo reemplazan y les va a salir su tangente de la curva espiral de transición. Luego, la externa, de igual manera, solo reemplazan los valores, les da ese valor. Todos se reemplazan, nada, tienen todos los datos, no hay que calcular nada más. ¿Ya? Debe estar por orden, ¿no? Cada dato se va utilizando después. La tangente corta y tangente larga, igual ya tienen los datos del XC, YC, estos son estos datos, ¿no? XC, YC. Y el ángulo de deflexión de la espiral. También tienen, sus valores se obtienen. De igual manera, las coordenadas del centro de la curva circular, ¿no ven? De la curva circular, lo que les decía. De la curva circular. O sea, de la curva circular simple. Tienen acá sus coordenadas, los reemplazan, tienen todo, ¿no ven? Miren que el primerito, la coordenada de XO es igual a K. Entonces este valor de K ya lo tienen. Es el mismo, ¿no ven? Miren, es el mismo. Siempre va a ser el mismo, ¿no? Nunca falla. La coordenada de Y lo calculan, tienen todos los datos y les da un valor nuevo. La cuerda de la cuerda larga, ¿no ve? Ustedes también hemos avanzado eso de cuerda larga, ¿no ve? Que es desde el punto PC al punto PT y de toda esa distancia horizontal es la cuerda larga, pero ahora es desde el EC hasta desde el ET hasta el TE, ¿no ve? Entonces, solo con las coordenadas del XC y YC se obtiene lo que es la cuerda larga. Listo. La deflexión en cualquier punto P. Este ángulo de deflexión es para que calculemos lo que son nuestra cartera de localización, ¿ya? Ubican que teníamos nuestras deflexiones por metro y por cuerda unidad. Esto es algo así, ¿ya? Esto nos va a ayudar para calcular esa carterita de localización. ¿Listo? Hasta ahí también vamos a necesitar lo que es en radianes y en grados, porque también necesitamos calcular las coordenadas de los distintos puntos donde nos vamos a desplazar. ¿Ya? También en grados. ¿Alguna duda que tengan de estos elementos? Porque después ahorita vamos a calcular lo que es, miren, el grado de curvatura, que es solo la ecuación que ya ustedes conocen, y la longitud de curva que también ya conocen. Es la misma. Solo que aquí en la longitud de la curva, como les dije, no se usa el ángulo de deflexión total, ¿no ve? Porque nos va a dar desde el punto PC hasta el punto PT en todo lo que es en los dos tramos. Mientras este ángulo de deflexión de la curva circular del fragmentito es esta, ¿no ven? Entonces con este ángulo vamos a poder encontrar solo de ese fragmento de la curva, o sea, de esta partecita nomás, no desde el punto PC al PT, solo de un punto del punto EC al punto CE. ¿Ya? Vean bien en lo que es la nomenclatura, digo, las letritas, ¿no ven? En su formulario está así, entonces para que no se equivoquen igual. ¿Tienen alguna duda de los elementos de la curva espiral de transición? ¿Alguna duda, chicos? Es el orden de acá, es este orden, no se confundan, es este mismo orden, ¿ya? Este mismo orden el que está en el formulario. Hayan lo primero su K, hayan el ángulo de deflexión de la espiral. El ángulo de deflexión de la espiral, como ven acá, estas dos ecuaciones que están en la segunda fila, ¿no ve? Esas dos ecuaciones son la misma que la tercera fila. Así que no la usen, la segunda fila no se usa, ¿ya? Directamente el K, luego se pasan a la tercera fila, después ya todito, todo es igualito, todo está en el mismo orden, ¿ya?
todo se calcula hasta llegar a la longitud de la curva. ¿Listo? No hay nada que sea distinto. Como les digo, según vayan resolviendo cada ecuación, van a encontrar los valores posteriores, ¿ya? Para los demás elementos. Listo, ya tienen todo. Ahora, si les da un examen el ingeniero de esto, tienen que hallar lo que son las progresivas, ¿ya? Las progresivas es como decir que vale la mitad de la nota ya de ese ejercicio, ¿ya? Calculan progresivas y tienen la mitad de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos las progresivas o abscisas que le llaman, ¿no? Es igual, la progresiva del punto T, ¿cómo se calcula? Distancia del A al PI1 menos la tangente espiral, ¿no ve? Es lo que hicimos también en curva circular simple. Del punto A al punto PI1 menos esta longitud te da lo que es la progresiva al punto T, ¿no ve? Esta distancia, la progresiva al punto T. Es lo mismo. Ahora, del punto T, ¿cómo calculamos el punto S? Digo el C, ¿no ve? El CE. Tenemos que calcular, no, el S, perdón. Calculamos el EC, después el CE, después el ET. ¿No ve? Empezamos con el EC. Al punto EC, solo debemos sumarle lo que es la longitud de espiral. ¿No ve? Es lo que les dije. Igual que en curva circular simple. Tenemos ya el punto T. Entonces, sumamos la longitud de espiral, que ya tenemos el valor que es de 60. ¿No ve? Sumamos. Del punto EC al punto CE sumamos la longitud de la curva que hemos calculado. Es el último dato que hemos calculado, ¿verdad? Ese dato lo sumamos. Después del punto CE al punto ET también sumamos lo que es la longitud espiral, que son otros 60 metros. ¿Ya? Entonces eso nomás se hace para calcular progresivas. Acá está. Miren. Primero calculamos las distancias del A al PI1 menos la tangente espiral, les da este valor. 208. Sumando 60, 268. ¿Viste? Sumaron solo 60. Del CE solo sumaron la longitud, esta longitud de la curva circular, 46.79. Esa longitud se suma y ya tienen este valor. Si no tengo los vacíos. Ya, entonces, y para el último también sumamos 60, ¿no ve? Listo. La verificación es esta. La longitud de la curva no tiene que ser mayor, bueno, tiene que ser mayor o igual a 0,556 de la velocidad específica, ¿ya? Esta longitud tiene que ser mayor. Y le sale, ¿no ve? 46.79 mayor o igual a 27.8. Ok, está correcto. ¿Se entiende? ¿Cómo calcular progresivas? No es difícil, ¿no ve? Solo necesitan calcular esta longitud de la curva, pero para calcular esta longitud de la curva, como ven, no es necesario hacer todo esto, algunos ya no se hacen, ¿no ves? Solo necesitamos lo que es el ángulo de deflexión de la curva circular, que es este. Necesitamos, ya tenemos el dato de la cuerda, ya tenemos el dato del grado de curvatura, que es el del curva circular simple nomás, ese grado de curvatura. Y ya está, ¿no ven? Ya tenemos el grado, la longitud de la curva. Es decir, que no necesitamos todo esto para hacer esto, ¿no ve? Para calcular esto. Pero sí necesitamos el dato de la tangente. ¿No ve? Entonces, para calcular el dato de la tangente, es necesario calcular todo esto, las coordenadas, calcular esto, porque el dato de la tangente depende del K y del P. ¿No ve? Porque son del PC desplazado. ¿Ya? La tangente espiral necesitamos ese dato, porque con este dato estamos empezando a calcular lo que es la progresiva. ¿No ve? Entonces, ahí ya tienen eso. Luego, solo necesitan la longitud de la curva. Y los demás ya no les sirve. Externa no les sirve, tangente larga, tangente corta no les sirve. Estos datos sí nos van a servir, pero para hacer la cartera de localización. Ya, aquí en el cálculo, la verdad no nos sirve, pero es necesario que ustedes calculen todo esto en su proyecto, ¿ya? Todo esto en su proyecto. Porque en su proyecto te piden, ¿no ve? La guía les pide que calculen los elementos de la curva. Entonces, todos estos puntos son los elementos de la curva. Pero en un examen, si quieres terminar rápido, entonces tienes que calcular solo lo que necesitas, ¿no ve? Por eso dense cuenta lo que necesitan nomás.
dudas de las progresivas? Chicos, ¿alguna duda de lo que tienen de los elementos de las progresivas? O de este punto de acá arriba, de los criterios. Como les digo, es todo mecánico, ¿ya? Cada elemento es para el siguiente elemento, el cálculo de los datos, ¿no ve? Bueno, entonces pasemos al replanteo. Este es para la cartera, ¿no ve? Para la cartera de localización. Como ven, todo esto se repite, ¿ya? O sea, esto se repite. Esta fila es para una cuerda, digamos, para una cuerda. La siguiente es para la siguiente cuerda. La siguiente fila es para la otra cuerda. Así sucesivamente para cada cuerda, ¿ya? Esto es lo que tienen que calcular para cada cuerda, ¿ya? Empezamos. Empezamos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos de un punto PC hasta el PT, teníamos lo que son subcuerdas, o sea, pedacitos que eran menores a las cuerdas, ¿no? A las cuerdas de 10? De igual manera se tiene en la curva espiral de transición lo que son esas subcuerdas. Entonces, empezando por ese datito, vamos a calcular, ¿ya? Pero como si ya me han entendido lo que es cómo se calcula subcuerdas en curva espiral circular, digo, curva circular simple, entonces acá igual me van a entender. ¿Ya? Empezamos. Tenemos la progresiva del TE, donde está empezando la curva, TE hasta el punto S. Entre estas distancias solo está la longitud de la espiral, ¿no ves? 60 metros. Entonces, en esa distancia vamos a hacer nuestro replanteo primeramente, ¿ya? Primeramente. Tenemos la longitud de la subcuerda. ¿Cómo hemos obtenido esta longitud de la subcuerda? Fácil. Tenemos la progresiva del punto TE. Aquí está, ¿no ves? Lo he vuelto en grandecito. Tenemos la progresiva del punto TE. Cuerdas de 10 más cercano. 210, ¿no ve? 208 a 210, ¿no ve? Para que nos dé cuerdas de 10. O sea, cuerdas menores a 10. Como ya les expliqué en curva circular simple. Lo mismo, ¿ya? 210 es el más cercano. Entonces, ese valor ponemos acá, 210. Y le restamos el valor de la progresiva, ¿no ve? Y nos va a dar un resultado de 1.715 metros. ¿Este valor es menor a 10? ¿Cuerdas de 10? Sí. Entonces, tenemos al iniciar nuestra curva en la tangente espiral, tenemos lo que es 1.715 de subcuerda, ¿ya? Una pequeña subcuerda. Es decir, acá tengo un grafiquito, ¿no ve? Tenemos esta distancia, ¿no? ¿Dónde está? Esta pequeña distancia vale 1.715, creo, ¿no? 1.715 metros lo que hemos calculado. La subcuerda del TE empezamos. Y luego empezamos con 210, 220, 230, así, ¿no? De esa manera. ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿Ve esa partecita? ¿Alguien que no haya entendido? Ya, entonces, si ya se entendió, empezamos a calcular el primer dato, el ángulo de deflexión en ese punto, en esta distancia. Entonces, el ángulo de deflexión, el primer dato que vamos a necesitar va a ser la longitud de espiral. Longitud de espiral, ya tenemos ese valor. ¿No ves? El valor que hemos calculado de 60 metros. Listo. Esta longitud, ¿dónde está? 210. Es este valor de 1.715. Si ustedes lo reemplazan en la calculadora, les va a dar este valor de 0 grados, 0 minutos y 56.16 segundos. ¿Ya? Empiezan con la subcuerda. Este L es esto. Ya se lo vamos a este valor. ¿Ya? Ese valor. El ángulo de deflexión de la espiral ya lo tiene. En grados, ya en grados. Y lo pone y ya está.
ya tienen ese valor. Solo calcúlenlo en grados, ¿ya? En radianes, bueno, sí, necesitamos en radianes, sí o sí, ¿ya? Porque el siguiente dato que vamos a calcular son las coordenadas. Y las coordenadas también necesitan este ángulo de deflexión, ¿ya? Este ángulo que ustedes están calculando en radianes, ¿saben? ¿No? Que en coordenadas se usa radianes. L es este valor, sigue siendo este 1.715. El ángulo de deflexión es el ángulo que están calculando acá. Y ya tienen esos valores, ya tienen acá sus coordenadas. Ahora calculamos el siguiente dato que es el ángulo de la cuerda. Este ángulo solo depende de Y y X, ¿no ve? El arco tangente de Y y X es de las coordenadas, Y y X. Y ya tienen ese valor en grados, ¿no ve? La cuerda larga, vamos a ver este valorcito, que solo es X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no ve? La raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esos valores igual, ya tienen ese datito. No es difícil, ¿no ve? Este datito de cuerda larga nos va a servir para, ¿cómo decir? Verificar nada más, ¿ya? Porque miren que nos da 1.715 metros, que es la misma distancia que estamos tomando de de nuestro valor de nuestra subcuerda, ¿ya? De nuestra subcuerda. Este valor es el mismo. A medida que vamos a ir avanzando, este valorcito va a ir cambiando, pero poco, ¿ya? Poco, poco. Decimales no nos van a cambiar. Pero está correcto, ¿ya? Está correcto. Ahora vemos el siguiente dato. Si ya que estamos tomando cuerdas de 10, entonces a este primera subcuerda que teníamos de 1.715, tenemos que sumarle cuerdas de 10, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el valor que le sigue? Sumándole 10 nos da 11.715. Ya tenemos el segundo valor de la longitud. Este valor lo calculamos acá de 11.715 y nos va a dar lo que es este valor de en radianes y en grados, ¿no ve? Porque estos otros dos se mantienen, son el ángulo, digo, la longitud de la espiral y el ángulo de la espiral, el que hemos calculado arriba en los elementos, ¿ya? Se mantienen estos dos. Y luego calculando las coordenadas, este 11 viene acá y el ángulo de deflexión es este que estamos calculando, ¿no ven? De igual manera tiene sus coordenadas y vamos a calcular el ángulo de la cuerda y la cuerda larga. ¿Listo? Para el siguiente lo mismo. Ya hemos calculado con este valor de 11.715, sumamos otros 10 y nos va a dar 21.715. A ver, entonces ya tienen también lo que es ese valor y lo empiezan a reemplazar, nada más. Este valor se reemplaza acá, longitud y ángulo de la espiral ya lo tienen y todo es lo mismo. Todo es lo mismo, ¿ven? Luego lo mismo acá, suman otros 10. 31. Suman otros 10, 41. Suman otros, bueno, y hasta aquí 41, luego suman otros 10, 51.715. ¿A ver? Todo está yendo de esa manera. Pero ahora, cuando llegamos al último punto, tenemos que llegar a 60 metros, ¿no ve? A 60 metros. No podemos poner el 61.715, porque nuestra longitud de la curva, digo, nuestra longitud de espiral, ¿no ve? Que hemos calculado, que hemos adoptado, es de 60 metros. Entonces, el último valor tiene que ser 60. ¿Listo? 60. ¿Y cuál es el valor que vamos a utilizar para... Bueno, solo 60, nada más. O sea, ven que ya está llegando cuerdas de 10 al último valor, póngale 60 y esa subcuerda ya no nos va a importar. Ese valor ya se está calculando de una vez con con el valor de 60. ¿Ya? Entonces, directamente 51.715, ya nos falta menos de 10 para llegar a 60, entonces 60 metros ponen de una vez. ¿Listo? 60 metros. Y porque esa diferencia de 51 menos 60, les va a salir 8.285, que este valor, sumando con el 1.715 que hemos calculado en la subcuerda del punto ET, o sea, el primer valor que hemos calculado, ¿no ve? Este valor de acá arriba. Este primer valor, sumando este valor, nos va a dar 10 metros, cabalito. Entonces son 60 metros de lleno, ¿no ves? 60 metros, como nos decía como el valor que nos hemos adoptado. Entonces 60 es el último valor siempre.
Ya este valor de 8.285 no nos importa, solo es para decir que de 51.715 que hemos tomado acá arriba, ¿no ve? Entonces, más este valorcito, tenemos este valor de 60. Este valorcito no nos sirve para nada, solo el 60. ¿Listo? Y reemplazamos acá, 60 sobre 60, nos va a dar solo el ángulo de deflexión de la espiral, ¿no ve? Y este ángulo es el mismo que hemos calculado arriba. Y los otros elementos de igual manera, son los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Una duda que tengan, chicos? Hable ahora. Sí, perdón. ¿Por qué se suma 10, 10, 10? Esa parte no me quedó claro. Porque porque son ese dato de cuerda de 10 metros es el valor que tú te has adoptado al hacer la curva circular simple, ¿ya? Ya ahorita ya has calculado tus curvas circulares simples. Ahora, si tú tienes lo que es en un punto ángulos mayores, o sea, ángulos que entre estas dos rectas sea muy cerrado y tú lo veas conveniente hacer un alargamiento en esa curva, entonces es necesario aplicar una espiral de transición. O sea, quieres tú añadirle una curva que le permita alargar más su visibilidad. Pero en sí, la curva circular simple sigue siendo con los mismos datos, ¿ya? Sigue teniendo los mismos datos. Tú ya has tomado para esta curva circular simple 10 metros. Entonces, con 10 metros nomás vas trabajando para, ¿cómo se llama? Para el replanteo de tu curva, ¿ya? Solo es para saber así, ¿no ve? Como te dije, el replanteo solo es para que tú veas cómo está cambiando a cada 10 metros, ¿no ven? Tu curva, nada más. Si tú quieres a 20 metros, va a ser más prolongado, pero al ser más prolongado, tu curva circular simple ya va a tender a ser como una recta nomás, ya no, ya no va a formarse lo que es una curva. Por eso el dato de la cuerda ya lo tienen que traer del cálculo de curva circular simple. ¿Listo? No es un dato que van a calcular en este punto. Ya es un dato que ya lo tienen. Entonces, como ya lo tienen cuerdas de 10, porque al calcular el replanteo de este puntito, de este fragmento de curva, ¿no ve? Al recalcular este fragmentito de curva con el replanteo, también tienen que tomar cuerdas de 10. Solo va a ser desde el punto S hasta el punto C, pero igual va a tener cuerdas de 10. ¿Listo? Pero ya no vamos a calcular del punto PC al PT, solo del S al CE. Ya. De acá no creo que tengan dudas, ¿no ve? Como les digo, solo son reemplazar los datos en las ecuaciones y solito se obtienen resultados. Ahora, ya que hemos llegado perdón, ya que hemos llegado hasta la longitud de 60 metros, es decir, ya hemos calculado el primer tramo del punto ET al punto CE. ¿No ve? Ya hemos calculado perdón, del punto T al punto S. Este trámite ya hemos calculado. Ya está replanteado esta parte. Ahora nos toca replantear de esta parte, la azul, del punto S al punto C. Pero esta parte sabemos que es un fragmento de la curva circular simple. Entonces, tenemos que replantear esa parte como hemos hecho en curva circular simple. Todo es igualito, ¿ya? Del punto S al punto CE. Tenemos lo que es el grado de curvatura, ¿no ve? Con cuerdas y el radio tenemos ese valor. La longitud de la curva circular también lo tenemos. Es el valor que hemos calculado arriba en los elementos, solo que lo estamos trayendo acá. ¿Ya? Entonces calculamos lo que son el replanteo. Como les dije, ¿no ve? Tenemos el valor del S, que es de 268, y del CE, que es de 315. Ya que estamos empezando del punto S, que es como si fuera nuestro PC, entonces 268. El valor más cercano, cuerdas de 10, 270. ¿No ve? Listo.
del CE, es como si fuera nuestro punto PT. Entonces tenemos que nombrar un valor anterior, pero cuerdas de 10. Entonces 315 va a ser 310, ¿no ve? Así vamos a tener 5 metros nomás de diferencia. O sea, cuerdas de 10 es menor a cuerdas de 10, ¿no ve? De esa manera se calcula igualito que hemos hecho en curva circular simple. Ahora, las progresivas del punto S. Tenemos lo que es la progresiva del punto TE, ¿no ve? Tenemos esta progresiva del punto TE, ya lo hemos calculado. Más la longitud espiral, ya tenemos la progresiva del punto SE, ¿no ve? Es lo que ya teníamos arriba. Y del punto SE, más la longitud de la curva, que ya tenemos acá, este valor, vamos a tener lo que son las progresivas, ¿no ve? Las progresivas. ¿Qué son estas? O sea, estamos volviendo a calcular acá, ¿no ven? Nada más. Ahora, para la subcuerda, tenemos las 270 y tenemos los de 310. Aquí está 270, aquí está 310, ¿no ve? 270 menos la esa progresiva nos da 1.715 cuerdas menores a 10. 315 menos 310 nos da 5.075, menor a cuerdas de 10. Ya tenemos nuestras subcuerdas. De igual manera vamos a calcular nuestras deflexiones por metro y cuerda unidad. Por metro y cuerda unidad. Esta ecuación ya la tenían, calculamos en grados, ¿no ve? Listo. Ahora calculamos lo que son las deflexiones de las subcuerdas. De las subcuerdas, ¿cómo se calculaba? Solo multiplicar este valor por la deflexión por metro, ¿no ve? Este valor, 1.715 por la deflexión por metro, que es 0 grados 19 minutos 07 segundos, y nos va a dar el valor de la deflexión de la subcuerda del punto CE, ¿no ve? Digo, SE, del punto SE. Empezando del punto S. Ya tenemos esa deflexión. Ahora de la siguiente, de igual, calculamos 5.075 por la deflexión por metro y nos da el valor de la subcuerda, de la deflexión de la subcuerda. Ya tenemos esos valores. De igual manera, se hace una verificación si ustedes desean. El número de cuerdas necesitamos para ponerlas acá. ¿No ven? Entonces, como ven, en el programa se directamente lo calcula igualito, ¿no ven? Entonces, la tolerancia, pero es de 2 segundos. Pueden tener tolerancia ustedes ya que lo están haciendo a calculadora. ¿Ya? Y pasamos a hacer el replanteo en la carterita como siempre lo hemos hecho, ¿no ven? Empezamos con el ángulo 0000 y el primer valor que se toma es la deflexión del punto CE. Este valor, ¿no ve? Digo, del punto S. Este valor. Empezamos con el primer valor, con la primera subcuerda, 0 grados, 32 minutos, 46 segundos, acá está. Luego empezamos a sumar lo que es la cuerda unidad hasta llegar al último punto, hasta llegar hasta... Esto es, como ya estaba programado, entonces esta parte es irrelevante, ¿no ve? Como ven, hasta este punto está llegando con cuerdas de 10. Y al llegar a este punto tienen que sumar el último valor que son la subcuerda, la deflexión de subcuerda del punto CE. Y les va a dar el valor que ustedes están buscando, que es igual al de la verificación, ¿no ve? 14 grados, 54 minutos, 05.06 segundos. Igualito, ¿ya? Su carterita. Acá está con radianes más, esto no es necesario. Ustedes hagan la carterita como han hecho en curva circular simple, ¿ya? Como ven, es del punto S al punto CE. ¿Alguna duda que tengan de esto? Es igualito, ¿no ve? Que en curva circular simple. ¿Alguna duda, chicos? Ya, el que ha entendido curva circular simple, esto es lo mismo, solo que más cortito, ¿no ve? Ya. Ahora, tengan en cuenta que esto siempre les voy a repetir. El ángulo de deflexión para calcular la longitud de la curva, no usamos el ángulo de deflexión general, ya no se usa este grandote, porque si estaríamos usando este grandote, nuestra curva nos saldría por acá nomás. ¿Listo? No estamos usando ese valor. Estamos usando un ángulo de deflexión que está entre esta curvita, en la del medio, ¿ya? En este fragmentito de curva. Ese ángulo de deflexión lo hemos calculado en los elementos. Acá está, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está este valor, ¿no ve? El ángulo de deflexión de la curva circular, dice, ¿no ve? Desde la central.
o sea, de ese fragmento de curva circular. Ese valor se está reemplazando en esta longitud de la curva y por eso nos está dando un valor más pequeño. ¿Listo? Si ustedes toman el otro ángulo, les va a dar más grande. ¿Ya? Ahora, si ya está claro eso, entonces sigamos calculando los demás. Ya está calculado del punto, ya está calculado el replanteo desde el ETE hasta el EC. Ahora vamos a calcular desde el EC hasta el CE. Este replanteo ya está, ¿no ve? Ahora nos falta del CE hasta el ET. Entonces, eso también vamos a ir a calcular, que es lo mismo, no hay diferencia, ¿ya? Del CE al ET. Es lo mismo. Ya tenemos acá. Acá en el ejemplo, está tomando como primer dato el ET, ¿ya? El ET. Porque ustedes saben que la deflexión o sea, que el valor de la progresiva del ET, ¿cuánto es? Del ET es de 375, ¿no ve? 375.075. Si es el último valor, el último punto donde ya está terminando la curva, entonces para hacer la deflexión tiene una subcuerda, ¿no ve? Una subcuerda, entonces una subcuerda anterior, valor de 10, sería 370, ¿no ve? 370. Entonces, 370 es lo que está usando acá, como pueden ver. 370. Entonces, está tomando el valor del ET primero. ¿No ve que estábamos yendo en este sentido? Aquí, miren, está mi dibujito también lo he hecho acá. ¿No ve que estamos yendo en este sentido? Del ET, del primer punto al otro punto, de este punto a este punto. Estamos yendo en este sentido, ¿no ve? Pero en el último tramo, que es de la longitud de espiral igual, en el último tramo vamos a ir primero del ET al CE, ¿ya? En ese sentido, para que ustedes sea más fácil resolverlo. Es como hacer la primera parte de este lado, pero al lado contrario, nada más, ¿no ven? De igual manera, tenemos el ET, la subcuerda más cercana, cuerdas de 10, 370. 370 viene acá, 375 la progresiva del ET, menos este valor 370 nos da 5.075. Este valor es nuestra subcuerda, porque es menor a 10, ya nuestra subcuerda. Entonces, hacen lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿no ve? Lo mismo, calculan este 5.075, lo reemplazan acá, el LE y el ángulo de deflexión de la espiral ya lo tienen, entonces todo es lo mismo, ¿ya? Todo se calcula lo mismo. Ahora que ya tienen este 5, otra vez lo vuelven a sumar, 10, ¿no ve? Cuerdas de 10, y sube a 15.075. Después otros 10, 25.075. Después otros 10, 35.075. Otros 10, 45.075. Otros 10, 55.075. Pero ahora miren que estamos llegando ya hasta el 60, ¿no ve? O sea, y aquí si le sumas otros 10 ya se va a pasar. Entonces directamente tomamos el valor de 60, ¿ya? Porque la diferencia va a ser de 4.925. Esa diferencia no nos sirve, pero directamente el valor ya nos está calculando la deflexión en ese punto, ¿no ve? A esa distancia, a 60, en el último punto. Y ya tienen todo. Tienen todo ya. Ahora, lo único que tienen que hacer es pasar todos los datos que han calculado a una cartera de localización. A una cartera de localización, ¿no ve? De la curva espiral de transición. Del punto TE empezamos al punto EC. Del punto EC al CE. Del punto, aquí está en el Excel de punto ET al punto C, ¿no ve? Como estamos calculando del punto ET. Pero si ustedes lo pueden hacer, si ustedes desean, si quieren que esté en orden, lo ponen del CE al punto ET, ¿no ve? No va a variar nada, solo es cambiar nomás estos valores al revés, todos los valores al revés. No, como les digo, ya tienen los valores calculados acá arriba. Ustedes solo van a traerlos a la carterita, nada más. Porque miren las abscisas, empezando con las abscisas. 208, hemos empezado con este valor de progresiva, ¿no? 208.285. Ustedes en su proyecto no tienen que poner así. Ustedes tienen que poner K0 más 288.285, ¿no ve? De esa manera, así se ponen las progresivas. ¿Ya? Ahora,
Como ven acá, estamos haciendo cuerdas de 10, 210, 220, 230, hasta 260 y la siguiente progresiva es 268.285, ¿no ve? Pero como pueden ver, nuestros valores de cuerda que hemos tomado nos llegan hasta la progresiva que nosotros hemos querido calcular. Te digo, hasta el punto S, ¿no ve? Hasta esta progresiva. Miren, 1,75, 11, 21, 31, 41, 51 y a 60. Llegamos a este valor. ¿Listo? Entonces está correcto nuestro cálculo. Después empezamos otra vez. Este mismo progresiva lo volvemos a calcular acá y seguimos sumando. 270, 280, 290, 300, 310 hasta 315, ¿no? Es la otra progresiva. Acá no ponemos nada en este punto, nada de longitudes, porque esto es la curva circular simple. Aquí solo necesitamos lo que son las deflexiones en grados, nada más, ¿no ven? Solo eso necesitamos. Y ya tienen calculado arriba, entonces solo acá no reemplazan esos valores. Porque en el primer ángulo se empieza con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿no? Siempre, 0, 0, 0. Acá arriba igual, lo mismo, se empieza con 0. No, acá arriba se empieza con el 0 grados, 0 minutos, 56 segundos. Es con el primer valor que hemos calculado, ¿no ves? La primera, 0 grados, 0 minutos, 56 segundos, que es este primerito de acá arriba. Acá está, ¿no ves? 0 grados, 0 minutos, 56.16 segundos. Ese primerito, ¿ya? Entonces la primera subcuerda ya tiene su valor. Ya, ahora, como ven, ya llegamos hasta el punto CE. Ustedes, si desean, pueden hacerlo desde el ET, como han calculado, hasta el CE, o desde el CE hasta el ET. Ya, la nomenclatura acá te indica en qué sentido está yendo, o sea, eso no importa. ¿Listo? El ingeniero igual les dice eso, no importa en qué orden está, solo que sea así consecutivo, ¿no ven? Miren que acá está empezando de 375, pero si ustedes le dan la vuelta va a empezar de 315.075, o sea, de este mismo valor. Luego va a ir 320, 30, 40, 50, 60 hasta llegar a la progresiva de 375, si ustedes desean hacerlo al revés, ¿no ve? Como les digo, todo va a ser solo al revés, nada más. ¿Ya? Pero como ven, también solo estamos reemplazando los valores que tenemos arriba. Hemos empezado con una longitud de 5.075 hasta llegar a 60 metros, ¿no ve? Y también tenemos todas las progresivas. Y calculan sus deflexiones, reemplazan nomás las deflexiones que ustedes han calculado. ¿Ya? Acá, mira, sí me estoy olvidando. El primer valor siempre es 0, 0, como les dije, no es 0, 0, 0 grados, 0 minutos, 0,56, porque este primer valor es de la subcuerda. El primer valor de la progresiva siempre es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Aquí no estaba, yo le he puesto, ¿no ve? De esa manera tienen que empezar. Siempre empieza con 0, ¿ya? 0. La siguiente empieza con 0. Y la siguiente también empieza con 0. ¿Listo? Eso es importante. Estos son los datos de coordenadas, ya lo tienen. Coordenadas que ustedes han calculado acá arriba, ¿no ve? Estas son las coordenadas. Estas son las coordenadas cartesianas. Y la cuerda larga que ustedes han calculado acá, cuerda larga, está en esta columna. En esta columna. Acá. Cuerda de la espiral, dicen, ¿no ve? Cuerda larga. Acá, miren, como pueden ver, la diferencia va variando. En el último tramo le sale 59.704. Te varió con decimales, pero eso no importa, ya está correcto. Lo mismo en el otro. 59.704 igual varió hasta llegar a 60. ¿Ya? Este valor es correcto, no está mal. Son solo decimales los que están fallando. ¿Listo? Algo que no hayan entendido de la carterita, como les digo, solo es reemplazar los valores en la cartera. Ya. Eso sería todo el cálculo de curva espiral de transición. Algo que no hayan entendido, chicos. Ya nos queda mucho tiempo todavía. Podemos terminar la clase pronto. Chicos, ¿alguna pregunta?
¿Os he entendido? Eso nomás es curva espiral de transición. Mm, ya, entonces, si tienen dudas, es que tampoco tengo tiempo para responderles al WhatsApp, pues. Ahorita no tienen dudas, chicos, de lo que hemos explicado. O si no, háganlo. Si no entienden algo, el próximo sábado podemos ah, explicar lo que no hayan entendido. Y va a ser una clase explicada de Peralta. Eso sí les voy a explicar a detalle, así haciendo todo de canto para que entiendan bien. Curva de fila de transición, como no van a hacer en su proyecto y es larguito, por eso lo he explicado así directamente con una planilla, porque nos íbamos a tardar un montón calculando, incluso 2 clases nos hubiéramos tardado, porque así me sabía tardar al principio, explicando dato por dato, reemplazando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces tarda mucho. Mientras con una planilla les puedo explicar todo esto en una clase, ¿ya? Pero como les digo, es todo repetido, ¿no ven? No cambia nada. ¿Alguna pregunta, chicos? Si les hago una pregunta. Esto de la curva de transición, ¿cómo sabemos exactamente o por dónde nos puede dar la diferencia de la simple y la compuesta? Eso no entendí hasta ahora. Como les digo, en la curva, a ver, acá arriba vamos a hacerlo. Ustedes tienen, digamos, esta manera, ¿no ve? Bam, bam, bam. Listo. Ese es algo exagerado, pero igual. Esto vamos a prolongarlo. No, no, muy grande. Mm, ya. Tenemos lo que es nuestro punto. A ver, vamos a. mm, ya. Tenemos acá nuestro punto PI, ¿no ve? Nuestro punto PI. PI1. Acá tenemos nuestro punto A. Aquí es nuestro punto PI2. Este va a ser, digamos, nuestro punto PI3 y así va a continuar hasta el punto B, ¿no ve? Este es nuestro ejemplo. Acá, cuando tú te asumes lo que es un radio, tu radio te va a dar un radio adoptado nuestro primer radio adoptado de cuánto era, de 80, ¿no ve? Radio adoptado de 80 metros, ¿no ve? Entonces, con tu radio y tu longitud de la curva, bueno, con tu radio obtienes la longitud de la curva y te va a salir por acá, con otro color, de esa manera. Estás haciendo lo que es un círculo, ¿no ves? Porque es solo una parte de un círculo. A ver, ya. Ahí tienes, ¿no ves? Tenemos acá nuestro punto PC y nuestro punto PT, ¿verdad? Hasta ahí se entiende. Es lo que hiciste en curva circular simple. Acá tu ángulo es tu ángulo de deflexión, este ángulo de cambio de dirección es igual a cuánto, mire, dándonos como 90, más de 90, ¿no ve? Ya 120, no, es muy grande, 115 grados. A ver, es muy pronunciado, como les decía, muy pronunciado esta curva, pero es para que entiendas. Como ves, acá tenemos lo que es una curva circular simple. Pero diseñar una curva circular simple, como estás viendo en el dibujito, en el mosaico, no es correcto porque, como ves, a la entrada de este camino, vas a tener un problemita en esta curva, que no puedes ver qué vehículo viene de este lado, ¿ya? Es por eso la visibilidad, como lo llaman en tráfico, ¿ya? Y también como el conductor es muy apresurado, ¿no ve? Y cuando está en el volante es peligroso, siempre, ¿no ve? Es peligroso una persona porque quiere ir, su deseo de una persona es llegar a su destino,
lo más rápido posible. Por eso en una curva incluso ellos no quieren frenar, ¿no ve? Por eso es que se diseña con una velocidad para no frenar, ¿ya? Entonces, como te digo, tomando ese criterio en tu cabeza de que una persona quiere adelantarse, ¿no ves? Quiere, digamos que en este punto está llegando un camión pesado, ¿no ves? Un vehículo pesado, y tú, como vehículo liviano, quieres adelantarlo. Entonces vas a acelerar. Y al adelantar, en este punto no vas a ver qué vehículo está bien de este lado, entonces ocurre lo que son los accidentes, ¿no ve? En las carreteras se nota las curvas así que son pronunciadas, ¿no? Que no son visibles, entonces en esas carreteras tienes que ir lento, ¿no ven? Lento. Pero con una velocidad que nosotros tenemos de 50 kilómetros hora, que es algo rápido nomás, ¿no? Es algo rápido, porque en la Blanco Galindo se corre con 80, ¿no ve? Con 70, 80 se corre. En 250 kilómetros es una velocidad que se nota. Entonces, con una velocidad que se nota acá va a ser un problemita. Entonces, tú en tu criterio vas a decir, acá no puede ser una curva circular simple porque es muy cerrado, ya es muy cerrado. Va a ser peligroso para los transeúntes, digo, para los vehículos que ocurra accidentes en este punto. Entonces se diseña lo que es una curva espiral de transición. Entonces ahí metes lo que es la curva espiral de transición que te está dando lo que es una visión, o sea, está dando que tú puedas alargar tu rango de visión y copiar. Y para hacer eso, tú solo lo estás recorriendo tu curva, lo estás desplazando un tanto abajito, un tanto más abajo. Esto ya depende de lo que tú te vas a asumir, ¿no ve? Tu longitud de espiral, eso ya depende de eso. Y con tu longitud de espiral tú vas a ya desplazar esta curva circular simple más abajo. Es lo que estamos haciendo con los cálculos, ¿ya? Con las ecuaciones. Entonces, al desplazarlo, el punto PC y el punto PT, ya lo tienes ahí, desplazado. Ya, digamos que está bien ahí. Y ahora tú solo estás calculando, le estás aumentando a tu curva circular simple lo que es más carretera, o sea, más curva. Es una longitud de espiral, ¿ya? Estás aumentándole eso. Entonces tú vas a alargar de este punto a este punto. Así, de esa manera. De esa manera, ¿no ve? O sea, tú ya estás haciendo lo que es ampliar la visión del conductor, ¿ya? Entonces, como puedes ver, desde este punto ya puede ver qué vehículo está viniendo desde esta distancia. O sea, ya es una distancia muy larga. Esta distancia se llama distancia de visibilidad. Se calcula en tráfico igual, ¿ya? Se calcula en tráfico esa distancia. Y de acuerdo a esta distancia de visibilidad, son que los de tráfico, los ingenieros de tráfico, marcan las carreteras con líneas seguidas, ¿no ves? Las líneas amarillas o líneas punteadas que nos dicen en qué lugares se puede avanzar y en qué lugares no, o sea, en qué lugares se puede adelantar y en qué lugares no, ¿no ve? Entonces, al tener esta distancia, tú ya puedes saber si en este punto puedes adelantar o no. Pero acá en el de arriba que tú tenías era muy cortito esa distancia, ¿no ve? Entonces, por más que tendrías permiso de adelantar, no ibas a poder por la distancia, ya que el otro vehículo no va a frenar por vos. El otro vehículo va a seguir andando y tú tienes que acelerar lo más posible para que puedas adelantarte al vehículo, ¿no ve? Entonces, por eso se diseña lo que es una espiral de transición, chicos, ¿ya? Por eso es que deseamos ampliar nuestra visión. Mientras que en una carretera que esté, o sea, cuando el cambio de dirección sea pronunciado, o sea, digo, no sea tan pronunciado, ¿no ve? Aquí digamos que es casi 90 grados, ¿no ve? 90 grados. Miren que acá se puede apreciar todavía qué vehículo, bueno, cuando hagan su curva circular simple, van a tener algo así, ¿no ven? ¿Dónde está? Entrando de acá, a ver. Van a tener así, algo así. Ah, algo así, ¿no ven? Miren que acá ya tienes lo que es esa visibilidad, porque si tú vienes desde este punto, ya ves qué vehículo está viniendo de este punto.
¿no ve? O por lo menos cuando esté entrando la curva ya lo puedes ver, pero en una curva tan cerrada como aquí sí es complicado, ¿no ve? Es decir, aquí sí o sí te va a obligar a frenar, mientras acá no, acá puedes seguir continuando con tu velocidad, ¿ya? Puedes seguir continuando con la velocidad que tú estás yendo, no, no vas a frenar, entonces eso se llama también en tráfico igual lo avanzas como el confort, ¿ya? O sea, que tu carretera está bien diseñada para que el transeúnte no se complique viajando, ¿listo? Entonces por eso diseñas lo que es una espiral de transición en este punto. ¿Se entiende lo que te quiero decir? O sea, ¿por qué adoptas lo que es una espiral de transición? Sí, algo sí. En caso, digamos, sí o sí se tiene que dar en nuestro proyecto, o sea, en caso de que no quisiese este caso, ¿hay algún problema o qué cosa? Ah, sí, en su proyecto, ¿no ve? Sí, eso es muy importante. Tal vez si ustedes son ángulos pequeños nomás y no están alcanzando lo que es un ángulo grande, como ocurrió en mi proyecto de mí. Por ejemplo, miren, que ya les mostré, ¿no? Mi planito. Acá arribita está. Acá está, ¿no ve? Como ven, esto vamos a borrarlo. Ujú, aquí está. Como ven, de mí mi carretera está yendo así. Bueno, hasta ahí uno, luego viene acá, luego viene acá, luego viene acá, luego viene hasta el punto B. De esa manera he hecho yo mi carretera. Pero como ven, son curvas muy, 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 muy abiertas, ¿no ve? O sea, en este punto son abiertas, 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 lo que me da ángulos de deflexión bastante cortos. Algunos creo que incluso me daban cerca de los 20 nomás, ¿ya? Pero y aquí no tengo yo problemas con diseñar, ¿no ve? Aquí no tengo problemas yo con el diseño. Incluso miren, toditos me salen curvas circulares simples porque están muy separadas. Curvas circulares simples y no tengo lo que es una curva espiral de transición, pero a algunos sí les da. Pero entonces en su proyecto, ¿cómo lo van a calcular? ¿No ve? En su proyecto, ustedes tienen que, si no tienen así como en mi caso, ni no tienen un ángulo así grande, se asumen, ¿ya? Asúmanse un ángulo grande, arriba de 100 si ustedes quieren, así para que les dé siempre un ángulo de, bueno, una curva circular simple, ¿no? Digo, un ángulo de transición. Asúmanse un valor, porque como les digo, el proyecto es que ustedes calculen, que ustedes el proyecto yo quiero que ustedes hagan la espiral de transición para que sepa que han aprendido a calcularlo, porque como les digo, en su examen entra este ejercicio, es el que más entra, ¿ya? Como ven, tiene lo que es espiral de transición y curva circular simple. Los dos casos tiene. Entonces, como es un ejercicio más completo, este es el ejercicio que más entra. Y como es largo, muchos no terminan, ¿ya? Y ese es el problemita por el que reprueban. Entonces, en su proyecto, aunque no tengan un ángulo donde tengan que calcular a una espiral de transición, ustedes adóptense, porque yo también quiero ver que ustedes han aprendido cómo se hace, cómo se resuelve, ¿ya? Este ejercicio lo tienen que hacer en su proyecto. Una compuesta igual, aunque no tengan, igual tienen que hacerlo, ¿ya? Y adóptense valores si es necesario. Pero si de verdad tienen, porque yo su plano les reviso, ¿ya? Si, y clarito se nota cuando tienen lo que es una compuesta o una transición. Bueno, una transición, como les digo, no van a hacer en su plano, ¿no ve? Solo compuestas y simples. Una transición solo en el cálculo, no nada más. Aunque tengan en su plano para hacer una transición, solo hagan el cálculo, no lo pasen al plano. El plano que se siga quedando con una circular simple. ¿Ya? Entonces, esto lo que quiero que hagan es que hagan en su proyecto, solo en su proyecto, de manera práctica nomás, ¿ya? Aunque tengan, no tengan. ¿Listo? Ah, ¿qué más? Nada más, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan de la curva espiral de transición? Eso es lo que se toma, o sea, con este criterio se diseña lo que son las curvas, ¿ya? Por eso uno entiende más la materia cuando ya cursa también lo que es la materia de tráfico. Ahí avanzan muchas más cosas.
Si no hay más dudas, entonces acá dejaríamos lo que es la clase y nos vemos el día sábado para avanzar Peraltado, ya que entra también en su examen. O sí, Entonces, este ejercicio nos puedes facilitar, por favor. claro, les voy a pasar en PDF para que puedan repasarlo. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.